Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos para Jimin y Jungkook. Mi nombre es Belle y me da muchísimo gusto estar con ustedes aquí el día de hoy en nuestro primer especial de esta semana dedicado a los comentarios del canal. Como tenemos muchísimos, lo voy a dividir en diferentes videos que voy a ir publicando esta semana. Y vamos a comenzar dando nuestro agradecimiento a nuestros colaboradores activos, porque sin ustedes este video definitivamente no sería posible y tampoco sería posible sin la ayuda de todos nuestros miembros del canal, quienes son los patrocinadores. Gracias a ustedes puede llegar este video a miles de personas, así que les rendimos este pequeño tributo, y también por supuesto a todos nuestros suscriptores. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Vamos a comenzar entonces con los comentarios. Primero tenemos a Doina, que nos dice: gracias por otro video tan bueno, de calidad e imparcial. Es muy importante enfatizar esto. Jimin es muy querido, pero también odiado. Afortunadamente parece que la cantidad de personas que lo aman, admiran y respetan es mucho mayor que quienes no lo aprecian, no lo respetan ni como persona ni como artista, sino que son bocazas, hacen ruido, se meten en todos los canales de Jikook y difunden su malicia y odio. Eso es todo. Un gran hombre siempre será envidiado por quienes jamás podrán ser como él, y aunque lo sé, todavía me duele el alma cuando leo cosas malas y miserables sobre él. Es interesante que a mí también me pareció durante este periodo, después de que los miembros de BTS dejaron el ejército, que algo ya no estaba funcionando, ya no estaban conectados, ya no había la unidad que veíamos antes. Todos se acostumbraron a trabajar solos, a tener más libertad creativa, excepto Jimin, Jungkook y Namjoon, quienes manifestaron firmemente su deseo de reunirse. El resto, Jin dijo claramente en broma, pero ya sabes cómo son los chistes, que se había acostumbrado a estar solo. J-Hope lo disfruta, pero no realmente. Suga solo resuena con Jimin. Y Taehyun es Taehyun. Así que la melancolía de Jimin, su consideración, que todos hemos notado, también puede deberse a su deseo de mantener a todos juntos, pero todavía no está seguro de los demás, además de las expectativas de todos los fans, que son un gran estrés, una gran carga. Pero quiero ser optimista. Estoy segura de que los tres, Jimin, RM y Jungkook, podrán mantener a todos cerca, mantener la unidad de BTS y deleitarnos con un álbum con clase. Y este es el comentario de Claudia. Hola Bel, te abrazo desde Argentina. Jungkook es muy inteligente, es muy creativo y por eso me encantan los videos de comentarios, todas las opiniones. Hablando de acerca de ¿estás seguro? Ya lo espero con ansias. Jimin es muy especial, es precioso, ama a Jungkook y Jungkook ama a Jimin. No creo que sea por esos motivos nada más. Él siempre destacó su belleza, su ternura, lo dulce que es. Jungkook está con Jimin porque lo amó desde sus inicios. Es muy sentimental. Jimin manifiesta su amor hacia Jungkook. Creo que su relación es real y verdadera. A mí también, por ejemplo, en mi diálisis me saca una gran sonrisa. Es muy tierno mi niño. Yo creo que todo está bien entre ellos y por eso las familias trabajaron muy unidas para lograr algo hermoso. Creo que están cuidando lo que es de ellos y hacen bien. También llega Alejandra y nos dice: gracias querida Bel por el video. Con respecto de cómo veo yo a Jimin y Jungkook, los veo más serios, cuidando mucho sus palabras, porque digan lo que digan, las víboras atacarán igual. Además, tienen razón, deben estar con una carga laboral tremenda, y Jimin siempre ha sido muy exigente consigo mismo, y su falta de sueño hace que su energía esté baja. Con respecto a lo del TDAH de Jungkook, encuentro muy acertadas las palabras de quien dijo que no por tener una condición determinada vas a ser un discapacitado. Conozco personas con esta condición y son personas que se relacionan normalmente con su pareja y con el resto de las personas de su entorno. Son inteligentísimas y muy habilidosas, pero claro, quienes están en contra de la relación que tienen Jimin y Jungkook lo harán ver casi como un favor de parte de Jimin hacia Jungkook. Y tenemos a Paloma, quien nos dice: me sigue sorprendiendo la comprensión lectora de algunas personas, o digamos, la mala interpretación de lo que leen o lo que viene a ser parecido. El TDAH, o como su nombre indica, es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Nadie dice ni cataloga a las personas que lo padecen como discapacitadas. Son personas muy capaces para todo, pero con un problemita que en algunas de ellas
ellas se manifiesta como de leve a muy grave. Ya dije que algunas requieren medicación y otras no. Como no voy a explicar nada más, por favor, la que esté realmente interesada y quiere saber más acerca de esta condición que padece nuestro Jungkook, por favor busque TDAH, el artículo de la Clínica Mayo. Solo aclarar que muchas personas puntualmente pueden presentar ansiedad o falta de concentración por tener muchas cosas en la cabeza. En ese momento, eso no es padecer ese síndrome. Pero cuando ya te han diagnosticado con TDAH es porque los síntomas han sido lo suficientemente graves como para requerir una evaluación médica, y ese sería el fin del tema. También Paloma dice: ahora que Jungkook dedica canciones coincidiendo con el cumpleaños de Jimin, si yo fuera Jimin, ahora que cumplo 30 años, le dedicaría a quien le quede el saco esta canción de Manuel Alejandro, que compuso para Luis Miguel, Si tú te atreves. Me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco entre los dos una corriente que nos desborda. No contenemos ni tú ni yo, ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención. Es el momento, o fuera o dentro, no hay de otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error, mas quien le pone puertas al campo y quien le dice que no al amor. Si tú te atreves por mi vida que te sigo, si tú me olvidas te prometo que te olvido. Después de todo solo queda un sueño roto y evitamos 1000 heridas que jamás podrán cerrar. Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso, a amar contigo, a soñarte, a que me sueñes, que al fin y al cabo más que a nadie nos amamos. Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si tú te atreves es el momento, o fuera o dentro, no hay de otra, seguir o adiós, pues dentro y a seguir. Esta cuestión de esta canción que nos recomienda Paloma me hizo pensar en si pudiéramos hacer una actividad aquí en el canal donde nosotras estemos recomendando canciones que nos recuerdan a Jimin y Jungkook. Ojalá se animen. Yo estuve pensando en algunas que podríamos efectivamente leer la letra y comparar estos momentos que de repente nos hacen sentir ellos y que se manifiestan también a través de la letra de alguna canción. Así que este es un aviso especial porque si ustedes quieren mandar sus recomendaciones de canciones que les recuerdan a Jimin y Jungkook, lo que podemos hacer es un especial donde hablemos de todas estas canciones maravillosas y elijamos entre todas la que más sentamos que se identifica con ellos. Y también llega Alba y participa. Hola Bel, qué buen video. ¿Sabes? Yo siento en mi corazón que su cansancio, melancolía o tristeza que tienen los dos, el Jikook, es porque no pueden estar juntos en público. No se felicitaron ni por mensaje en un live, aunque ellos decidieran hacerlo así. Creo que sí les duele, o al menos así lo siento. Sus ojos no mienten. Así como se iluminan al hablar del otro, el no hacerlo es triste. Quizás sea solo cansancio. Ojalá y mejoren todos, porque salga bien su trabajo. En cuanto a las cartas, me gusta cómo lo haces tú. Tuve la mala suerte de ver a una mujer hablar sobre Jimin y su carta astral. De inseguro depresivo no lo bajó. Nunca ha tenido un amor verdadero y que hay muchas aventuras en el extranjero, que una exnovia lo persigue y que quiere amarrarlo con un hijo, pero que esto ya es el pasado en su vida, que lo van a estafar una y otra vez, que su madre no lo protege y que su papá es distante. Ya con eso sé que es falso, que en el grupo no hay unión ni cariño, solo trabajo y que cada uno solo ve por sí mismo, que les está costando el disco, que se van a separar y que ya no pueden trabajar más juntos. No sé qué más tonterías. No sé de dónde sacó todo eso. Por favor, si tienes tiempo de hacer una tirada para los chicos y saber cómo están, te lo agradecería mucho. Y me prometo no ver nada más de gente oportunista que solo busca vistas y tontas como yo caemos. Gracias, Bel. Por cierto, por último dicen por ahí que los papás de Jimin y los de Jungkook estuvieron trabajando juntos en el café de la familia Park. ¿Cómo ves? ¿Será cierto? Me emocioné. Respecto a esto que comenta Alba, fíjense que no he podido leer las cartas. Primero que nada, generalmente los días que tiene que ver con Halloween y Día de Muertos no se recomienda hacer lectura de cartas, y también es verdad que me ha estado costando un poquito de trabajo. ¿Cómo les diré? Para mí es algo
tan delicado y a la vez tan bonito que procuro cuidarlo mucho y hacerlo siempre con mucho respeto. Pero esto que me comenta Alba también me anima mucho y de hecho tengo varias de sus preguntas ya guardadas para el especial de la lectura de cartas, así que claro que la voy a hacer y les pido una disculpa si me retrasé, pero les prometo que también esa lectura de cartas ya va a salir. Mauricia comenta: Bel, gracias por leer los comentarios. Yo tengo como otra idea de que pasó algo, pero no fue lo del periodista. Esto fue desde el último live que hicieron juntos, donde Jimin dijo lo de la batería de Jungkook. Después nada, y luego el viaje de Jungkook a Corea, que para hacerse su tratamiento. Ahí se encuentran solos en el aeropuerto, Jungkook y Tae. ¿Qué necesidad de que regresaran juntos? Y para acabarla, le hacen la pregunta a este periodista: ¿por qué no anda con Jimin si últimamente andaban siempre muy juntos? Pero yo no creo que lo dijo el periodista fuera en realidad la causa de la separación, porque si no, no hubieran hecho Are You Sure juntos, viajando solos. Más bien fue lo melosos que estaban en el último live que hicieron. Ahí fue donde después los separaron. ¿Por qué? Fueron muy evidentes. Esa es la explicación que encuentro. Ángela nos comparte: Hola Bel, no entiendo por qué ven ese estado de Jungkook como una enfermedad. Existe un alto porcentaje de personas que presentan ese tipo de hiperactividad. Respecto a Jungkook y Tae, ellos fueron muy cercanos cuando eran jovencitos, en especial cuando Jungkook no se había sintonizado emocionalmente, lo que no indicaba enamoramiento. Jungkook se pegaba bastante a quienes le brindaban afecto, ya que como era tan inquieto y travieso, le llamaban bastante la atención. Estamos hablando entre los 13 y 15 años. Todos como hermanos se acostaban juntos, entrepiernaban, abrazaban, tomaban fotos entre ellos. Vi en un canal que creó una historia relacionada a Tae con Jungkook como pareja. Editaba los videos y dejaba en el imaginario una relación. Por las ediciones no volví a seguir ese canal, más cuando me percaté de que a Jungkook le gustaba Jimin. Tae tenía unas actitudes a mi manera de ver muy desagradables. Él me desencantó. Jungkook se aisló de Tae y fue Jimin quien los acercó como hermanos. Es más cercano a Tae nuestro Jimin que el hermoso y ejemplar ser que es Jungkook. Y por último, para cerrar este video, tenemos a María Teresa. Jimin dijo 1, 2, 3 veces que se siente feliz, que está cansado, creo que es normal. Ahora mismo las horas del día las dedican a trabajar duro y a hacer deporte. Que Jimin y Jungkook no salgan juntos en publicaciones no significa que no se vean. Pasaron juntos el servicio militar y ahora no se ven. Esa es una teoría absurda. De hecho, estoy segura que pasan más tiempo juntos que separados. Que Jungkook se sentó en Tae, que Jungkook sacó una foto a Tae y que Tae y Jungkook son hermanos. Tae y Jin son juguetones e infantiles como Jungkook. Estoy segura que Jungkook no interactúa más con Tae por culpa de las Taekukas, que todo lo malinterpretan. Videos de Magna Elaine te darás cuenta de que Tae adora a Jimin, guerrea con Jungkook pero tiene pasión por Jimin. Yo creo que él protege al Jikook desde el primer día. Los miembros de BTS todos adoran a Jikook, no hay ni la menor duda. Me encanta ver a Jimin con Suga y con J-Hope y con Nam, y entonces nadie da importancia a eso. Pero ver a Jungkook con Tae nos fastidia por esas delulus que estoy segura que ni fans de Tae son. Los bebés de BTS son Jungkook, Tae y Jin. Jimin un poco también, pero se cansa antes que ellos de hacer peleitas y travesuras. A Jimin también le gusta mucho escuchar a sus mayores, que son la rap line. Seamos positivas, porque están trabajando duro para ARMY y deseamos que el 2026 llegue con ansias. Y las Jikocas deseamos Are You Sure parte 2. ¡Ya! Y con esto terminamos el video del día de hoy. Mañana regresamos con más comentarios. Importante resaltar, manden sus canciones. Pueden, ya sea como hizo Paloma, enviarme la letra de la canción o bien indicarme qué canción es para que yo la busque y la podamos dedicar a nuestro Jikook. De mi parte sería todo el día de hoy. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Reciban un beso donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 갑시다. 자, 시작하세요.